Bien, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes con todos y todas. Un gusto saludarlos nuevamente. Soy Mariclé Monta y desde el programa Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones les agradecemos por su valioso tiempo que están tomando para acompañarnos en esta videoconferencia. Esta es la segunda sesión del módulo 4 del curso virtual Partidos Políticos y Elecciones Generales 2021. El día de ayer, nuestro invitado, el especialista en materia electoral, Manuel Chuquillanqui, desarrolló el tema Sistema Electoral y Reformas Electorales para las elecciones del 2021. Hoy nuevamente nos reunimos con él para abordar con mayor detalle los elementos del sistema electoral y su aplicación para el caso de las elecciones del presidente de la República, congresistas, además de revisar cómo funciona la cifra repartidora en cuanto a la distribución de los escaños. Respecto a la dinámica de la sesión, recordarles que pueden formular sus preguntas, ya tenemos habilitado el chat de esta plataforma. La idea es que puedan formularlo a lo largo de la presentación para que al final nuestro invitado pueda absolver sus inquietudes. Bueno, sin más, te doy la palabra, Manuel, y desde ya nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Marie-Claire. Buenas tardes a todos y todas. Espero que hayan tenido un buen día. Lo que vamos a hacer el día de hoy es básicamente continuar un poco la exposición que iniciamos el día de ayer. Y para ello voy a compartir mi PPT. ¿Me confirman si se puede ver ya? Sí se ve. Gracias. Y bueno, la idea es un poco continuar la exposición que tomábamos ayer. Ayer habíamos revisado algunos de los elementos del sistema electoral y cómo habían sido modificados para su aplicación en el proceso de elecciones generales 2021. Habíamos revisado, pues, cómo había cambiado el cronograma electoral, cuáles eran las reglas para seleccionar candidatos, es decir, las reglas de la democracia interna. Habíamos visto también cómo se inscriben y cancelan organizaciones políticas. Y el día de hoy, lo que vamos a ver en una exposición relativamente corta comparada con la de ayer, es revisar algunos otros aspectos referidos al elemento candidatura para luego ver más a detalle el tema de fórmula electoral y en específico el de cifra repartidora. Entonces, para empezar, nuevamente recordamos que los sistemas electorales pues constan de diversos elementos que de alguna forma le dan forma o le, digamos, señalan la manera en cómo vamos a elegir autoridades, ¿no? Sean estas a cargos uninominales, plurinominales, y veíamos ayer que las distintas formas o las distintas reglas que se apliquen a cada uno de esos elementos pues va a tener un impacto en el sistema completo. Ayer veíamos mucho del elemento candidatura, ¿no? Dentro del elemento candidatura veíamos cómo se elegían candidatos, cómo una organización política elegía sus candidatos, y sobre todo también veíamos cómo podía ser un candidato, es decir, a través de una organización política y cumpliendo ciertos requisitos que vamos a ver justamente el día de hoy. No basta con que una persona tenga el ejercicio de su ciudadanía, es decir, haya cumplido 18 años para poder acceder a un cargo de elección popular. En el caso específico de la elección al Congreso de la República y en la elección al presidente de la República, se deben cumplir ciertos requisitos. En el caso del presidente de la República, se requiere ser peruano de nacimiento, además de que se debe gozar el derecho al sufragio y al menos tener 35 años de edad al momento de postular, es decir, al momento de presentar su solicitud de inscripción como candidato. Los requisitos son similares para el caso del congresista de la República. Nuevamente se requiere ser peruano de nacimiento, gozar del derecho al sufragio y haber cumplido al menos 25 años. Es importante recordar que en el caso de los candidatos al Congreso de la República, no existe una relación entre el candidato y su circunscripción. ¿Qué nos quiere decir esto? De que yo puedo ser un ciudadano que vivo en Lima, pero puedo postular a la circunscripción de Puno, como también puedo ser una persona que vive en la región Cusco, pero postulo por la región La Libertad.
esa, digamos, es una de las características que tiene, o digamos, que se debe tener en cuenta al momento, pues, de evaluar si uno cumple con los requisitos para ser candidato. Dicho esto, nuevamente, no basta con tener el derecho a sufragio, sino también, y no basta cumplir con los requisitos, sino también tenemos que verificar si entramos a alguno de los impedimentos que están establecidos en la ley y en la Constitución para ejercer un cargo de elección popular. ¿Qué es un impedimento? Un impedimento básicamente es una característica que tiene un ciudadano, una persona, que le hace incompatible con un cargo determinado de elección popular. Ahora, hay distintos tipos de impedimentos, ¿no? Primero, como les mencioné, una persona mayor de edad tiene acceso, obviamente, a la ciudadanía y al ejercicio de los derechos políticos, ser elegido y elegir. Pero estos derechos pueden ser suspendidos. Es así que la Constitución nos señala de que la ciudadanía puede suspenderse por una resolución judicial de interdicción, es decir, una resolución judicial que señala que tú no eres capaz para poder, obviamente, desempeñarte en el día a día, tu vida diaria, tomar decisiones. Se suspende por pena privativa de la libertad y por sentencia con inhabilitación de derechos políticos. Cuando hablamos de la suspensión de la ciudadanía, estamos hablando del todo. No estamos hablando solamente de tu capacidad de poder ser candidato, sino estamos hablando también de tu capacidad de sufragar, de votar. Es decir, mediante la suspensión de la ciudadanía, se limita todo el derecho de participación política en ambas facetas, elegir y ser elegido. Y por ello, porque limita totalmente el derecho a la participación política, es de que todo esto que mencionamos acá tiene que ser una resolución firme. Es decir, si a mí me condenan a pena privativa de la libertad, necesito tener una condena firme, es decir, una condena que ya no pueda ser cuestionada ante una autoridad judicial para que se suspenda mi ciudadanía. Ahora, esto lo menciono a pesar de que no es necesariamente un impedimento para ser candidato, porque existen en el Perú personas que están privadas de su libertad, pero no han sido condenadas, como es el caso de aquellas personas que tienen, por ejemplo, prisión preventiva. Y, por ejemplo, en el caso de estos ciudadanos, sus derechos políticos no estarían suspendidos. Si no tienen una condena penal, estarían obviamente completamente habilitados para poder participar como candidatos, pero sobre todo como sufragantes, ¿no? ¿Y por qué digo sobre todo como sufragantes? Porque ha habido una modificación reciente, este año, que modifica un impedimento para ser candidato. Inserta el artículo 34A a la Constitución. Pero ahora veamos entonces los impedimentos por sentencias penales. Entre los impedimentos por sentencias penales tenemos dos categorías. Tenemos los impedimentos temporales, que es justamente lo que les mencionaba, ¿no? Esto está dispuesto en el artículo 34A de la Constitución y señala de que toda persona que está condenada a primera instancia por haber cometido cualquier tipo de delito doloso estaría impedida de participar en un proceso electoral como candidato. Es decir, no importa el delito, si a mí me han condenado en primera instancia y ya tengo esa condena, ya no puedo participar como candidato. Lo que no quiere decir que que no esté capacitado para votar. De todas maneras, puedo votar, porque recordemos, la suspensión de la ciudadanía depende de una sentencia penal firme. Ahora, ¿por qué este es un impedimento temporal? Es un impedimento temporal porque solo va a durar hasta que suceda una de dos cosas. O te absuelven en el proceso penal, la segunda instancia revierte la sentencia condenatoria con pena privativa de la libertad que te hubiesen impuesto, y en ese sentido eres inocente y obviamente podrías postular a cualquier cargo de elección popular. O la sentencia es confirmada, pero cumples tu condena, te rehabilitas y obviamente una vez rehabilitado puedes postular a un cargo de elección popular sin mayor inconveniente. Pero hay una excepción. El segundo tipo de impedimento por sentencia penal está referido a los impedimentos permanentes. Este impedimento permanente ya lo habíamos mencionado el día de ayer. Es una modificación que se hace en el 2017 a la LOE, a la Ley Orgánica de Elecciones, donde se señala, perdón, no solo a la LOE, a la LOE, a la Ley de Elecciones Regionales y a la Ley de Elecciones Municipales. Y allí se señala que aquellas personas que hayan sido condenadas
por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación a la libertad sexual, colusión, peculado y corrupción de funcionarios, no pueden ser candidatos aún si han cumplido con su condena. Es decir, si una persona ha sido condenada por terrorismo, le dictan 20 años de prisión, imaginemos, ¿no? Cumple sus 20 años y es rehabilitada, aún con el documento que señala que esta persona ha sido rehabilitada, no podrá ser candidato en ningún proceso electoral. Ahora bien, en tanto este es un impedimento permanente, requiere de una sentencia penal firme. Aquí ya no estamos hablando de una sentencia en primera instancia, acá estamos hablando de una sentencia penal firme, que ya no pueda ser cuestionada, que haya agotado todos los procedimientos posibles. Una vez se presenta la sentencia penal firme por cualquiera de esos delitos, se activa el impedimento. Ahora bien, hay además de estos impedimentos penales o de naturaleza penal, otros tipos de impedimentos que debemos tener en consideración. Por ejemplo, hay impedimentos al presidente de la República, el cual no puede reelegirse, siguiendo lo que señala el artículo 112 de la Constitución. Los cónyuges y parientes hasta el 4º grado de consanguinidad del presidente de la República tampoco pueden postular a la elección presidencial. Los congresistas de la República tampoco pueden ser reelegidos a un nuevo periodo, siguiendo la modificación que se hizo en el 2019 al artículo 90 de la Constitución, que ya el Pleno aclaró es aplicable tanto a aquellos que hayan sido elegidos originalmente como a aquellos que reemplazaron a los congresistas en caso de disolución. Pero además existen ciertos impedimentos, o existe un impedimento para ser candidato a toda persona que esté registrada en Rederesi, que es el registro de deudores de reparaciones civiles, y también a aquellos que estén registrados en el registro de deudores alimentarios morosos. Al mismo tiempo, también existen ciertos impedimentos para aquellas personas que hayan ocupado un alto cargo en el Estado o sean miembros de las Fuerzas Armadas y policiales que no hayan renunciado o hayan pasado a la situación de retiro al menos 6 meses antes de la elección. Obviamente este de aquí es un impedimento más laxo porque una vez presentan la carta de renuncia, pues digamos como que se encuentran aptos para poder participar del proceso electoral, ¿no? Otro tipo de ciudadanos que tengan algún tipo de vínculo con el Estado, un funcionario, por ejemplo, que no esté dentro de este listado, deben solicitar al menos una licencia sin goce de haber, que debe ser efectiva al menos 30 días antes de la fecha de la elección. Es importante recordar que estos documentos tienen que ser presentados al momento en que el partido presenta la solicitud para ser candidato, ¿no? Para que pueda ser evaluado por los jurados electorales especiales correspondientes. Ahora, ya que hemos hablado de los impedimentos y requisitos, hay otro tema que es relacionado a las candidaturas que tiene que ver con las causales de exclusión de candidato, que también es importante tener, digamos, en cuenta. Las exclusiones de candidatos son básicamente el retiro, la expulsión de un candidato que haya cometido alguna infracción o que haya adquirido una característica. Es así de que tenemos dos tipos de exclusión. Primero tenemos exclusiones por la naturaleza del candidato, que están relacionadas sobre todo a impedimentos por su situación jurídica. Es decir, un candidato puede haber presentado su solicitud de inscripción en un momento en el cual todavía era procesado por algún tipo de delito, pero en el transcurso del proceso electoral se le puede condenar. De ser así, se puede excluir a esta persona condenada en primera instancia, imaginemos, del proceso electoral hasta un día antes de la elección. Un día antes, porque nuevamente el sistema no acepta, no admite personas que tengan alguna condena penal para que luego asuman el cargo de autoridad, un cargo de responsabilidad donde se guía por los destinos de toda la ciudadanía. Este es un tipo de exclusión. Y que se puede dar, como he mencionado, hasta un día antes de la elección. El otro tipo de exclusión son las exclusiones que nacen de las acciones del candidato o de las omisiones del candidato. Y aquí también podemos subdividirlas en dos categorías. La primera está relacionada a la declaración jurada de hoja de vida, que básicamente está ligado al hecho de
brindar información falsa en cualquier campo de la declaración jurada debida o omitir información en ciertos ítems que se señalan son muy importantes en la declaración jurada de hoja de vida. Eso lo vamos a ver también a continuación. La otra causal de exclusión grande es la causal de dádivas, que como mencionamos el día de ayer también, se origina en la reforma del 2016, se modifica en la reforma del 2017, donde se obtiene su forma final. Y aquí hay que resaltar de que la prohibición de entrega de dádivas básicamente genera una exclusión en dos escenarios. El primero es por reincidencia, es decir, es una persona que ha cometido la infracción, se le ha multado, se le impusieron sus 30 UITs, pero luego de ser condenada, perdón, no ser condenada, pero ser sancionada, vuelve a reincidir, vuelve a cometer el mismo acto, entrega otra vez dádivas en otro evento proselitista. De ser así, el jurado electoral especial obviamente va a excluir al candidato por la causal de reincidencia. La otra forma en la que se puede generar una exclusión en caso de entrega de dádivas es si el bien entregado o la promesa que se iba a entregar supera las 2 UITs. De ser así, se procede directamente a la exclusión. Es importante recordar de que este tipo de exclusiones por omisión o acción del candidato solo se pueden dar hasta 30 días antes de la elección. 30 días antes de la elección, entonces, es el plazo máximo para que los jurados electorales especiales y el Jurado Nacional de Elecciones especialmente se hayan pronunciado sobre todos los casos de exclusión, y es a partir de ese momento pues en el cual ya contamos con una lista de candidatos completamente firme y sin mayores cuestionamientos, salvo por aquellas personas que puedan ser condenadas a pena privativa de la libertad, que como sabemos se pueden excluir hasta un día antes. Ahora, si revisamos en específico la declaración jurada de hoja de vida, vamos a notar de que de todos los ítems que tiene la hoja de vida, solo algunos de ellos generan exclusión por omitir información. Primero, todos los ítems generan exclusión si se incorpora información falsa, pero los ítems que necesariamente deben incluir información, porque si se omite genera la exclusión, son los campos relacionados a sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato, las sentencias que declaren fundadas demandas interpuestas sobre temas de familiares, alimenticios, contractuales, laborales y, sobre todo, la declaración jurada de bienes y rentas. Estos 3 ítems requieren que el candidato incluya una información veraz y no omita información. Dicho esto, es importante también mencionar de que como una regla especial para este proceso electoral en específico, el Congreso ha dispuesto que el Jurado Nacional de Elecciones se encargue de llenar la información en las hojas de vida de acuerdo a la información que esté disponible en las bases de datos del Estado. Dicho esto, es importante recordar de que las bases del Estado no tienen absolutamente toda la información, y si ustedes cuentan con alguna, si es que quisieran ser candidato, es su deber incluirlas en cada uno de estos ítems. Otra vez, aquí es importante recordar, y seguramente eso se lo han mencionado o se los mencionarán después, que la declaración jurada de hoja de vida es muy importante porque es la herramienta principal que tienen los ciudadanos para poder informarse y para poder participar de la elección como electores de la mejor forma, de una forma informada que les permita tomar la mejor decisión. Hasta aquí hemos visto ya todo lo que tiene que ver con candidatos, cómo se eligen, cuáles son los requisitos, y la última parte que debemos tocar es la referida a cuotas y designaciones. Y para hablar de ello tenemos que ver algunas características obligatorias que tiene la fórmula y la lista de candidatos, ¿no? Primero, hay algunas cosas que hay que recordar que el día de ayer tal vez no mencioné. Primero es de que en el caso de la fórmula presidencial, todos los candidatos de la fórmula presidencial deben haber sido elegidos a través de elecciones internas. Estos candidatos a presidente y vicepresidente no pueden ser designados, no entran dentro de este porcentaje de designación. La designación está, digamos, es un mecanismo que es exclusivo para las listas al Congreso de la República.
no se aplica a las fórmulas presidenciales. Dicho esto, en el caso de las listas al Congreso de la República, nuevamente recordarles que el 80% de las listas de candidatos debe haber sido elegida a través de elecciones internas. Y obviamente eso implicaría que el 80% de las listas de candidatos tienen que ser afiliados de la organización política. Y el 20% restante podría ser designado directamente por el órgano competente del partido. Y digo podría porque ese es el tope máximo. Un partido podría optar porque utilizar tan solo el 15%, el 12%, el 11% y extender y ampliar el número de escaños que van a ser ocupados, o perdón, puestos en la lista de candidatos que van a ser ocupados por afiliados que hayan obtenido esa posición a partir de la democracia interna, ¿no? Y finalmente, algo que es importantísimo tener en cuenta son las cuotas electorales que han sido establecidas en la ley 31030 este año. ¿Y por qué les digo que es muy importante? Porque si la lista de candidatos no cumple con ninguno de estos tres requisitos, esa lista es declarada improcedente y sencillamente el partido o la lista no se inscribe y no participa en la circunscripción por la cual estuviese buscando participar. Aquí recordamos algo que hemos mencionado ayer. Las listas de candidatos para el proceso de elecciones generales 2021 necesitan tener paridad y alternancia. Eso quiere decir de que al menos el 50% de la lista de candidatos al Congreso de la República debe estar compuesta por mujeres o varones. Y estas listas tienen que estar ordenadas de forma alternada, como mencionábamos ayer, ¿no? Una mujer, un hombre, una mujer, un hombre hasta finalizar la lista o viceversa. Además de esto, es también importante recordar de que hay un requisito de cuota ahora en la ley que es vigente de aquí en adelante sobre la fórmula presidencial. Así que ahora se exige que al menos uno de los miembros de la fórmula presidencial debe ser una mujer o un varón y que estos deben estar ordenados de forma alternada. Entonces, eso es otro requisito más que se debe tener en cuenta para el momento de presentar las listas y fórmulas de candidato a los jurados electorales especiales. Es bueno también recordar de que esa es la única cuota que se aplica a nivel de la elección general, ¿no? A diferencia de la elección general, en el caso de las ERM, las elecciones regionales y municipales, allí hay otras dos cuotas más que están en juego, que son la cuota indígena, que es el 15% de la lista, y obviamente la cuota joven, que es el 20%, ¿no? Pero esas dos cuotas no se aplican en la elección general, lo que obviamente también tiene algunas consecuencias, especialmente en la representación de las comunidades indígenas a nivel del Parlamento, ¿no? Algo que ha estado en discusión, pero que lamentablemente no ha podido ser aprobado hasta el momento. Ahora bien, para que quede también, digamos, muy claro cuáles los números de mujeres o varones que deben estar como mínimo dentro de las listas de candidatos, el Jurado Nacional de Elecciones ha expedido una resolución, que es la resolución de inscripción de listas de candidatos, que ustedes pueden revisar en nuestra página web o buscarlo en el peruano, donde se detalla cada una de las circunscripciones electorales en la elección al Congreso de la República, que son 27, se detalla el total de escaños que tiene esta circunscripción y el total de candidatos que van a presentarse en cada una de ellas. Van a notar que hay cierta diferencia entre el total de escaños y el total de candidatos, porque usualmente aquí lo que se trata de hacer es habilitar el espacio suficiente para una cuota electoral por un lado y obviamente también para poder permitir la paridad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ancash, donde tenemos solamente 5 escaños, obviamente se tiene que incrementar el número de candidatos a 1 para poder tener la cantidad de 50% de hombres o 50% de mujeres como mínimo en la lista. Y el detalle de la cuota está en la última columna, donde podemos notar exactamente como mínimo cuántas mujeres deben participar de la lista electoral. Ahora bien, lo mismo tenemos en la misma resolución referido al número de escaños representantes al Parlamento andino, donde se exige al menos la presencia de 8 mujeres u 8 varones como mínimo en la lista de candidatos. Hablando ya del tema de paridad, lo que nos quedaría es hablar un poco de las designaciones. Y en el caso de las designaciones, como les he mencionado, la ley permite de que hasta un 20% de la lista de candidatos sea designada directamente por algún órgano del partido político. Esto también se detalla en el reglamento de inscripción de listas de candidatos. Aquí, por ejemplo,
se dan dos opciones, ¿no? Una opción es aplicarla por circunscripción, entonces en aquellas localidades donde se puede aplicar el 20% se detallan en la lista y también se señala cuál es la cantidad máxima de candidatos que pueden ser designados directamente por el partido político. Opcionalmente, el partido podría aplicar el 20% sobre el total de candidatos, es decir, sobre los 160 candidatos al Congreso de la República que tienen que presentarse. Pero esto es obviamente algo que tiene que comunicar y tiene que ser utilizado de forma muy excepcional, ¿no? Ahora bien, rápidamente les quería mostrar más o menos cuál es la línea de tiempo en cuanto a la inscripción de candidatos. Obviamente, los partidos políticos presentan sus solicitudes ante los jurados electorales especiales, los cuales van a evaluar primero los requisitos formales de la lista. Si cumple con democracia interna, si cumple con paridad y alternancia, si los candidatos cumplen con los requisitos básicos para poder ser candidatos. Si se cumple con los requisitos, obviamente la lista se admite y se publica y ya entraría a la etapa de tachas. Si no se cumple con los requisitos, lo que va a suceder es de que el jurado electoral especial va a determinar dos cosas. Primero, puede determinar de que los requisitos que le faltan pueden ser subsanados. Imaginemos pues que un candidato no haya presentado la hoja de vida en el momento en que debía. Entonces se le brinda un plazo para subsanar y se declara a la lista como inadmisible, ¿no? Si el partido cumple con subsanar lo observado, obviamente continúa por su camino, ¿no? Se admite, se publica y entra a la etapa de tachas. Pero en caso no subsanara, la candidatura o la lista entera, dependiendo de qué cosas haya observado, se declara improcedente. Ahora, la improcedencia también se puede declarar de forma directa. En caso, por ejemplo, la lista presentada no haya cumplido con el requisito de democracia interna o lo haya cumplido de una forma distinta a la establecida en la ley. Si se declara la improcedencia, obviamente se rechaza la inscripción de la lista. Y la única posibilidad que le restaría ya al partido sería apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y aquí nuevamente es importante recordar de que los jurados electorales especiales son la primera instancia del sistema de justicia electoral. Todas las resoluciones del Jurado Electoral Especial pueden ser apeladas ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el cual ya emite sus resoluciones en instancia final y definitiva. Eso quiere decir de que no hay recurso válido contra la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, salvo la justicia constitucional en caso se haya vulnerado algún derecho fundamental. Ahora bien, si se admite y publica la lista, hay dos posibilidades. Nuevamente, puede ser de que se presente una tacha. Como no, si no se presenta una tacha dentro del plazo determinado por la ley, pues la lista se declara firme y continúa su camino, ¿no? Ya para poder participar del proceso electoral en sí. Si se produce alguna tacha, el jurado electoral especial tendrá que evaluar si la tacha es fundada o infundada y en cualquiera de los dos casos, tanto la parte que presentó la tacha como la organización política, dependiendo de la situación, pueden presentar sus apelaciones ante lo que decide el jurado electoral especial ante el Jurado Nacional de Elecciones. Aquí nuevamente quería recordarles, antes de terminar el tema de candidaturas, el cronograma electoral de las elecciones generales 2021. Ya hemos pasado por muchas de estas etapas. Nos encontramos justamente en noviembre, donde se desarrolla el tema de democracia interna y los ítems más importantes que vienen, sobre todo el del 22 de diciembre, para la fecha de presentación de las listas de candidatos. Y la siguiente fecha importante es el 10 de febrero, que es 60 días antes de la elección, donde se produce la publicación de las listas admitidas. Es la fecha máxima en la cual los jurados electorales especiales pueden publicar las listas y fórmulas de candidatos admitidas, pero también es otra fecha importante, porque en esta fecha, el 60 días antes de la elección, es la fecha que se tiene como máximo para que se produzcan los retiros de lista y las renuncias por parte de los candidatos. Si un candidato ya no quiere continuar en la elección por cualquier motivo, voluntariamente puede retirarse de la carrera y el plazo máximo que tiene para hacerlo es 60 días antes de la elección. Lo mismo con las listas de candidatos. En este caso es el partido político el que opta no participar en un proceso electoral determinado y puede retirarlas, teniendo en cuenta de que si retira todas sus listas de la elección congresal o si retira su fórmula presidencial también,
ya no estaría participando del proceso electoral y eso conllevaría obviamente a su cancelación como organización política. Teniendo en cuenta además de que si se retira de la carrera electoral puede que también afecte sus chances de obtener el mínimo de 5% de los votos válidos a nivel nacional y obviamente esto va a tener como consecuencia la cancelación de la organización política, ¿no? Y bueno, finalmente, ya para terminar, digamos, esta última sección de la exposición y todos podamos estar un poco más tranquilos y ver el partido, creo que es lo que tal vez la mayoría quiera hacer a las 6 de la tarde, vamos a ver una cosa que es un poquito pesadita, que es el tema de la barrera electoral o en todo caso de la fórmula electoral. Como les mencioné el día de ayer, hay dos tipos de barrera electoral, ¿no? Tenemos una barrera de cancelación y una barrera de representación. La barrera de cancelación es un porcentaje mínimo que se exige a la organización política para que ésta pueda mantener su inscripción al ROP, es decir, para ver si se mantiene la organización política viva en el tiempo o si se cancela. Esta valla en la legislación vigente es del 5% de los votos válidos en la elección congresal y haber obtenido al menos 6 representantes al Congreso de la República. Por otro lado, la legislación establece también una barrera de representación, es decir, el porcentaje mínimo de votación que debe obtener una OP para poder entrar en la repartición de escaños que se hace a través de la cifra repartidora. En este caso, estamos hablando de una cifra de 7 congresistas en más de una circunscripción o al menos 5% de los votos válidos a nivel nacional. Teniendo esto claro, lo que seguiría a estudiar es, ya, imaginemos que tienes una organización política que supera la barrera de representación. ¿Cómo se reparten los escaños? Para ello debemos tener en cuenta de que como definíamos, o si recordamos la definición de sistema electoral en sentido estricto, vamos a darnos cuenta de que se estaba referida sobre todo a las reglas para convertir votos en escaño, ¿no? Es decir, en la fórmula que se aplicaba para poder determinar quién era el ganador de la elección. En la elección presidencial, lo que se aplica es la fórmula mayoritaria, porque obviamente quien obtiene la mayor cantidad de votos es quien obtiene la presidencia de la República, teniendo en consideración obviamente que tiene que obtener un porcentaje mínimo para poder alcanzar la victoria en primera vuelta. Pero en el caso de una elección congresal, lo que se aplica es un sistema proporcional, y esto implica la aplicación de una fórmula que nos permita distribuir escaños de forma proporcional a la cantidad de votos que cada organización política ha recibido. En el caso del Perú, nosotros utilizamos la fórmula de D'Hondt, ¿no? Que en la legislación electoral se determina como cifra repartidora. Si ustedes quieren revisar qué cosa es la cifra repartidora, solamente tienen que revisar el artículo 30 de la LOE y les va a dar un procedimiento, ¿no? Les va a decir de que primero tienen que determinar la cantidad de votos que ha recibido cada partido, dividirla por el número de escaños y luego de ello descubrir cuál es la cifra repartidora para finalmente dividir el número de votos entre la cifra repartidora, lo cual le daría los escaños que obtiene cada organización política. Ahora bien, visto así, es un poco complicado de entender tal vez, ¿no? Y es un poco difícil de aplicar, pero es importante saber cómo funciona la cifra repartidora para poder entender cómo es que se dividen los escaños en el Perú. Para hacerlo simple, he elegido un ejemplo que se aplicaría en una elección regional, básicamente, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos una circunscripción donde se eligen 3 consejeros regionales y se presentan 4 listas, es decir, 4 partidos, ¿no? La lista A, B, C y D. Y estas listas obtienen esta votación. Lo que nosotros hacemos entonces es hacer un pequeño cuadro donde pongamos en los partidos que se han presentado y los votos que ha obtenido cada uno de ellos. El siguiente paso es dividir estos votos entre el número de escaños que tiene la circunscripción. Nuestra circunscripción tiene 3 escaños. Entonces lo que debemos hacer es hacer un cuadro en el que pongamos el número de escaños en la primera columna y luego lo que vamos a hacer es dividir el número de votos entre cada uno de estos números. Como son 3 escaños, yo he puesto 1, 2 y 3. Si fuesen 4 o 5, seguiría esta lista 4 o 5. Y lo que tendría que hacer es dividir 75.000 votos que recibió el partido A entre 1
luego esos 75.000 votos entre 2 y nuevamente entre 3 para poder obtener los resultados que quiero. Esta operación la tengo que realizar con todas las organizaciones políticas de la circunscripción que hayan recibido votos. El siguiente paso es identificar cuál es la cifra repartidora. Y para identificar la cifra repartidora, lo que tenemos que hacer es, de entre todos estos números que hemos obtenido de nuestra división, tenemos que hallar los 3 números más altos. ¿Y por qué los 3 números más altos? Porque tenemos 3 escaños en esa circunscripción. Si tuviésemos 4 escaños a distribuir o 5 escaños a distribuir, buscaríamos los 5 números más altos o los 4 números más altos. Pero como en esta circunscripción solo tenemos 3, vamos a buscar los 3 números más altos, que en este ejemplo serían 75.000, 48.000 y 37.000. El último número de nuestra lista, esa es la cifra repartidora. ¿Y qué es lo que hacemos con esa cifra repartidora? Lo que vamos a hacer es simple. Vamos a dividir el número de votos válidos que haya recibido la organización política entre nuestra cifra repartidora, lo que nos llevaría a tener un cuadro como este. Dividimos entonces los votos que ha recibido el partido A, 75.000 votos entre 37.500, y me va a dar un resultado. 48.000 entre 37.500, otro resultado, y así sucesivamente. En la fórmula de D'Hondt solo se cuentan números enteros. ¿Esto qué quiere decir? De que no vamos a tener en consideración ninguno de los decimales. Todos estos decimales no se van a tener en cuenta para nada, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos esto de acá no lo tenemos en cuenta, ni lo tenemos en cuenta, ni lo tenemos en cuenta. Lo único que nos importa es esto y esto. Y entonces, ya con esto podemos empezar a distribuir escaños. El resultado que nosotros obtendríamos entonces sería esto, ¿no? Al partido A le corresponderían 2 consejeros, al partido B le correspondería 1 y al partido C 0 y 0, porque solamente contamos los decimales. Y para verificar que en efecto hemos repartido correctamente, los números que hayamos obtenido en esta operación tienen que ser exactamente los mismos, o sea, tienen que ser exactamente el número de escaños que tenía que repartir. Tenía que repartir 3 escaños y aquí tengo 3 escaños asignados a 2 organizaciones políticas. Esto es más o menos cómo funciona la fórmula de D'Hondt, cómo funciona la cifra repartidora. En el caso de una elección congresal, tenemos que tener un elemento adicional, que es el voto preferencial. Pero como les decía, el voto preferencial lo único que hace es reordenar la lista. Entonces, yo de todas maneras aplico esta fórmula a los resultados que haya obtenido en la circunscripción en la que quiera distribuir escaños al Congreso de la República. Y luego, el siguiente paso que tendría que hacer es tomar la lista de candidatos que tiene la organización política y reordenarla de acuerdo a la cantidad de votos preferenciales que haya recibido cada candidato. De esa forma, el candidato más votado iría primero, el segundo más votado segundo, y así sucesivamente reordeno toda la lista. Y si, por ejemplo, mi organización política ha recibido, ya después como resultado de la cifra repartidora, se le ha asignado 4 escaños, pues los 4 primeros nombres de esa lista reordenada con la votación preferencial van a ser los que vayan a ocupar un cargo en el Congreso de la República. Nuevamente, la aplicación del voto preferencial es algo que por última vez se va a aplicar a este proceso electoral de la elección general 2021. Para efectos de los siguientes procesos electorales, a menos de que haya algún tipo de modificación, sencillamente se aplica la cifra repartidora y se aplica de acuerdo al orden de la lista, tal y como se hace en la elección regional y en la elección municipal. Bien. Yo espero que con esto más o menos haya quedado claro cómo es que se aplica cifra repartidora. Es un conocimiento que debemos tener bastante claro para poder, digamos, participar más activamente también en el proceso electoral. Y creo que con esto hemos cubierto la mayoría de los puntos más grandes de, digamos, las reglas que se aplican al proceso electoral vistas a partir de las perspectivas de los elementos del sistema electoral, ¿no? Así que si tienen alguna pregunta hasta ahora, podemos conversar en los últimos 10 o 15 minutos que nos quedan, que creo que ni siquiera nos quedan 10 minutos, y podemos conversar de las dudas que tengan, ¿no? Así que gracias por la atención.
Muchas gracias, Manuel, por tu exposición. De verdad que ha sido súper claro, nos has ilustrado también con un ejemplo para poder comprender cómo se distribuyen los escaños con la cifra repartidora. A ver, a nuestros participantes, bien, estoy leyendo un comentario, lo leo, Manuel. Dice, Sí, claro. el Jurado Nacional de Elecciones ha publicado la metodología y procedimientos para determinar el número de escaños en las anteriores elecciones generales de acuerdo al artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones. ¿Por qué no lo ha hecho esta vez y qué método ha usado? Método proporcional. O sea, nuevamente, a ver, hay que distinguir. Una cosa es la cifra repartidora, que se aplica cuando ya tienes resultados de una elección. La distribución de escaños a la que Marco, que creo que es quien estaba haciendo la consulta, se refiere, es el determinar cuántos escaños le corresponde a cada una de las circunscripciones. Y la ley es clara. La distribución se hace de acuerdo a la población que tenga cada región, cada circunscripción. Y eso es lo que se hace. Se hace un análisis proporcional de acuerdo a la cantidad de escaños que se puedan distribuir. Hay que también recordar que hay algunas circunscripciones, y aquí les recuerdo, Lima Provincias y peruanos en el extranjero, a los cuales se le asigna ya una cantidad fija. Después de esa cantidad fija se tiene que descontar, obviamente, se le asigna a cada región un escaño para que todos tengan como mínimo un escaño de representación. Y en segundo lugar, ya se procede a una distribución proporcional de acuerdo a la población que tenga cada circunscripción. Por ello es que, por ejemplo, ahora que existe peruanos en el extranjero, circunscripción que no existía en el 2016, hay algunas regiones que han sufrido una reducción de la cantidad de escaños asignados. Y en realidad no debería referirme en plural porque es tan solo Lima. Lima ha pasado, por ejemplo, de 36 escaños en la elección del 2016 a tan solo 33. ¿No? Entonces vemos obviamente pues que hay una correlación en esa distribución de escaños. Pero nuevamente, en tanto la distribución de escaños está completamente clara, a partir de lo que dice el artículo correspondiente de la LOE, repetir lo mismo en el reglamento tal vez no se haya tomado como necesario, ¿no? Pero nuevamente es una distribución que depende de la proporción que tenga la población de cada una de las regiones, ¿no? Perfecto, Manuel, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud de nuestros participantes o comentarios que deseen hacer llegar al expositor? Marco Cordori pregunta, en el caso de las candidaturas... En el caso de las candidaturas, creo que ahí faltó un cachito. A ver, Marco, si nos puedes completar la idea. Bueno, tal vez si nos puedes escribir el mensaje nuevamente para poder leerlo completo y poderlo compartir con Manuel. Deseo comentarte que algo que señalaba ser el tema de la... sí. Creo que ya entiendo más o menos por qué va. Ya, perfecto. Lo que pasa está en que, por ejemplo, lo que se busca o lo que busca hacer el Jurado Nacional de Elecciones es hacer compatible el número de escaños y obviamente con las otras reglas de la elección. Valga la redundancia con básicamente el tema de género, ¿no? Se trata de ajustar de tal forma de que esta pueda ser compatible para poder aplicar tanto la cuota electoral como también el porcentaje de designados. Entonces, por eso mismo es de que se ha aumentado el número de escaños en algún, no de escaños, sino el número de candidaturas en cada una de las regiones, ¿no? Sencillamente es por eso. No tiene después ninguna influencia. Esto se hace además por la naturaleza que tiene nuestro sistema con la votación preferencial, ¿no? Puesto de que cada uno de los ciudadanos podemos determinar y cambiar el orden de la lista y poder tener mayores opciones para poder determinar y elegir bien quiénes son nuestros candidatos en cada una de estas circunscripciones, ¿no? Pero nuevamente, acá nos están aumentando los escaños, lo único que está haciendo es un cambio específico a el número de candidaturas que las organizaciones políticas tienen que presentar para poder adecuarlas a los otros requisitos que se establecen, sea la paridad, alternancia, como también a la cantidad de designados. En el caso del Parlamento andino, y ahí estaba viendo una pregunta,
los ganadores de la elección son nuevamente, aquí no hay ninguna distribución proporcional, ¿no? Acá, digamos, es una elección que se hace a nivel nacional y, bueno, se distribuyen los escaños de acuerdo a la votación. Acá lo que te dice la ley del Parlamento andino es que son 5 titulares y los 5 suplentes son aquellos que están en la lista de suplentes, ¿no? No hay, digamos, una distribución extra entre los suplentes. Están solo la lista de ganadores, la que se tiene en consideración, y los suplentes que hayan sido determinados en cada una de estas listas, ¿no? Y creo que no veo otras preguntas más. No, esa fue la pregunta de Jenny Ataucusi. Sí. Bueno, al no haber otra pregunta, Manuel, desde el programa Voto Informado, te agradecemos por tu participación, asistencia en estos 2 días. Estoy segura que los participantes se llevan muchos aprendizajes nuevos y muchísimas gracias por ello. A todos nuestros participantes, ¿sí? Ahí están muy contentos porque ya juega Perú, arriba Perú. A todos nuestros participantes decirles que el día de mañana nuevamente tenemos una sesión, se va a abordar el tema de campaña electoral y delitos electorales. Entonces, no olviden, por favor, conectarse desde las 9 de la mañana. Y bueno, antes de ya finalizar esta sesión, agradecer que todos encendamos nuestras cámaras para registrar. ¿Sí? A ver, por favor, enciendan sus cámaras. Ya. Muy bien. Listo, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos y nos vemos el día de mañana. Gracias, Chao. nos vemos, hasta luego.